¿Cómo están? Un saludo muy grande. En esta ocasión vamos a traer un proyecto para la materia de LT256, Computación para Ingeniería 2. Mi nombre es Condori Reyes Mauricio Edson. Esto va para la licenciada Irma Prado. Vamos a hacer un trabajo similar al anterior, simplemente que esta vez vamos a hacer una programación en Java, pero tenemos que conocer rápidamente los conceptos de qué es la media aritmética. La media aritmética es la suma de todos los datos dividido entre el total de datos. Esto nos quiere decir que básicamente es el promedio. La desviación estándar, como lo habíamos explicado en el anterior video, es el rango de dispersión respecto a la media. Mientras más grande sea la desviación estándar, quiere decir que los datos están cada vez más dispersos. Listo, conociendo esos dos datos, vamos a seguir adelante. Decimos, medidas de dispersión. La primera parte y segunda parte de nuestro proyecto consiste en programar en Java la varianza, como tenemos aquí, y también la desviación estándar, donde x es las variables que representan la varianza, es decir, que x son los datos estadísticos que nosotros vamos a meter. Pueden variar desde 1 hasta n datos. Aquí tenemos también el número de observaciones, que quiere decir es el número de datos que nosotros vamos a ingresar al programa. Y x es la media aritmética o el promedio, como podemos apreciar aquí. Listo, y esto sería el símbolo de la varianza. Y la desviación estándar no es nada más que la varianza, solamente que ya con su raíz cuadrada. Es decir, este cuadrado pasa al otro lado de la ecuación con su raíz, y pues ahí vamos a tener las dos. Ahora vamos a ver lo que es el rango estadístico. El rango estadístico consta del máximo valor de los datos ingresados y el mínimo valor, es la diferencia de ambos. Teniendo esto, pues nosotros vamos a encontrar el rango estadístico de dónde a dónde se están manejando nuestros valores. El coeficiente de variación no es nada más que la división entre aquí lo tenemos, entre la desviación estándar y la media aritmética en su valor absoluto, ¿sí? Que tiene que ser obviamente diferente de cero. Ya, entonces teniendo esos datos vamos a pasar nosotros a ver un programa muy interesante. Aquí tenemos las tres, es decir, aquí tenemos las cuatro ecuaciones que nosotros vamos a hacer. Nos vamos a poner un rango, nos vamos a poner unos datos de entrada donde x vamos a ingresar 1, 2, 3 y 4. Yo lo voy a realizar este cálculo de manera analítica para que nosotros podamos corroborar estos datos en nuestro programa en Java. Ingresamos aquí cuatro datos, n es igual a 4. Para esto nosotros tenemos que calcular la media aritmética, que va a ser esto igual a 1 más 2 más 3 más 4. Todo esto va a ser dividido entre 4, ¿sí? Esto nos va a ser igual a 2.5. Lo tengo ya calculado, y si es que ustedes desean también pueden corroborarlo con sus calculadoras, no hay ningún problema. Nos da igual a 2.5. Una vez que ya tenemos calculado esto, procedemos a hacer nuestro correspondiente cálculo de nuestra varianza, donde nosotros decimos que el primer dato ingresado es 1 menos lo que vendría siendo nuestra media, 5, todo esto elevado al cuadrado. Lo voy a hacer de manera un poquito más rápido. La sumatoria de 2 menos 2.5, todo esto elevado al cuadrado, más aquí sería 3 menos 2.5 elevado al cuadrado, más 4 menos 2.5, todo esto elevado al cuadrado, y todo esto sería dividido entre el número de datos que se ha ingresado, que sería 4. A lo que nosotros nos vamos a que este cálculo va a ser igual, yo ya lo tengo aquí hecho, sería igual a 1.25. 1.25, ¿sí? Entonces nuestra varianza sería igual a 1.25. Ahora, para la desviación estándar, como tenemos aquí, la desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de 1.25. Hacemos eso y nosotros, ¿qué tendríamos? Tendríamos el resultado 1.18. 1.118. Eso sería la desviación estándar.
Ahora, el rango estadístico. Para el rango estadístico nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que encontrar el máximo valor y el mínimo y hacer simplemente la resta, la diferencia. Encontramos el máximo valor de los 4 que hemos ingresado, sería obviamente el 4 menos el valor mínimo. El valor mínimo es el 1. Listo, haciendo la diferencia, esto nos va a dar 3. Entonces la razón estadística va a ser igual a 3. Ya tenemos eso. Ahora vamos a hacer aquí el coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es nada más que lo siguiente. La desviación estándar dividido entre la media por su absoluto, es decir, en valor absoluto. ¿Cuánto es la desviación estándar? La desviación estándar nos dan aquí como resultado 1.118, todo esto dividido entre la media, que sería 2.25, dándonos como resultado 0,4472. Entonces ya tenemos aquí los valores. Lo que nosotros vamos a hacer es hacer que esto coincida con nuestro programa. Vamos a corroborar que nuestro programa está calculando bien los resultados. Aquí tenemos ya lo que es el programa, lo vamos a hacer correr, pero antes tenemos que explicar un poquito de qué se trata. Primero, import Java. Esto es una clase pública, lo hemos denominado varianza 1. Esto es public static, es una clase estática, void main, y el buffer shader que nos permite ingresar datos por teclado. Y aquí es lo más importante, lo que nos concierne es ver lo que son los dobles, es decir, perdón, bubble significa que vamos a tener variables con decimales, y aquí están las diferentes variables que vamos a guardar y lo voy a explicar. Las que nosotros vamos a tener es AC igual a 0, H bar, que es la varianza, el máximo, que es desde menos 1, y el mínimo. Entonces estos puede que nos den resultados en decimales, y las variables que son enteras serían n, nuevo número igual a 0, lo he denominado así, nn, que significa nuevo número. Después les voy a explicar por qué. La e, que es una progresiva, es una sumatoria que se va dando de y igual a 0 y n1. Entonces esas serían nuestras variables, y transcurriendo el programa vamos a saber cuál es cuál. Primero tenemos que armar nuestro menú, porque también nos pide en nuestro proyecto tener un menú, donde el menú de opciones serían los siguientes. Aquí tenemos varianza, desviación estándar, rango estadístico, coeficiente de variación, que son lo que nos piden, y nosotros lo tenemos aquí como un pequeño menú de opciones, donde nosotros vamos a poder escoger uno y lo vamos a poder usar a nuestro antojo. Nuestra primera opción, aquí tenemos 1. Para lograr este menú nosotros vamos a usar el código if, que saben es una pregunta, es un verdadero o falso, donde vamos a poner primero escribe una serie de números. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a pedir que ingresen n números, del 1 al que ustedes deseen, para nosotros para luego el programa calcular la varianza, la desviación estándar. Entonces nosotros podemos ingresar cualquier cantidad de números a nuestro programa, pero aquí hay una condición, y esto es lo que yo he puesto. Obviamente que aquí dice 0, pulse 0 para terminar el programa. Esto nosotros lo podemos poner y lo podemos programar con cualquier cantidad, puede ser incluso 1.1, 1.2. Este 0 simplemente es una señal para decir que nosotros ya hemos terminado de colocar nuestros datos estadísticos. Aquí ponemos todavía, y eso lo hemos guardado en x tiene que ser entero. Entonces aquí tenemos un código while, que es igual, es un ciclo. ¿Para qué nos sirve este código while? Este código while más que todo nos sirve para calcular lo que es, como podemos ver aquí, es n. ¿Qué es n? Es el número de entradas, es el número de datos que se da. Entonces cuando nosotros tenemos, aquí lo podemos, como les había dicho hace un momento, ese 0 simplemente es para detectar en qué momento ya hemos dejado de ingresar nuestros datos, pero nosotros podemos poner esa señal con cualquier otro número, incluso podemos poner un número decimal, 1.1, ya, listo. Entonces el programa entiende que hasta ahí has ingresado los datos y lo que hace es proceder al cálculo.
En este caso hemos puesto 0, se puede cambiar obviamente. Entonces cada vez que este while nos sirve para cada vez que nosotros ingresamos un número diferente a 0, simplemente lo está contando hasta que sea igual a 0. Es decir, si nosotros ingresamos por teclado un dato que sea 5, 5 es diferente de 0, verdadero, entonces esto se va sumando, de uno en uno se va sumando, por eso es que lo hemos puesto aquí n más, para que vaya sumando el número de términos que hemos hecho, ¿sí? Una vez después de eso hay que calcular algo bien importante que es la media. ¿Sí? Entonces la media se calcula con este segundo sistema en nuevo número. M es la media y AC es la sumatoria de los términos que nosotros estamos ingresando. Y lo vamos a entender mejor cuando hagamos correr. Y lo dividimos entre n. N es el número de términos. Y AC es la sumatoria de esos términos que nosotros hemos puesto y lo hemos almacenado todo eso en la variable n. Y así va siguiendo el ciclo, ¿no? Con el comando do while. Aquí tenemos otro do while. Ahora, aquí es algo importante, algo un poco confuso, pero lo voy a tratar de explicar lo mejor que puedo. Aquí tenemos nosotros esto, lo que es la varianza. Entonces, nosotros al momento de calcular, los únicos datos que nosotros tenemos ahorita solamente son los datos que se ingresan y el número de datos. Pero no tenemos así la media. La media es algo importante que tenemos que calcular antes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular la media si no teníamos ese dato? Lo que nosotros hacemos es lo siguiente, es descomponer números. Descomponemos los números y al mismo tiempo lo componemos para que vaya haciendo un conteo de cuántos datos son los que estamos ingresando y para posteriormente pues ya encontrar la varianza y meterlo todo en la fórmula. Entonces esa descomposición de datos, como hemos visto aquí en nuestro ejemplo, nos sirve para esto, para hacer esta parte de aquí, que lo voy a resaltar con un colorcito rojo, para hacer esta parte del numerador. Es decir, dato que tú ingresas lo tienes que restar con tu media, elevarlo al cuadrado y así generar la sumatoria gracias a este ciclo. Pero para lograr esto hay que descomponer los números. Al descomponer los números o los datos que has ingresado y al mismo tiempo restarles la media y para después elevarlo al cuadrado y luego sumarlo todo entre sí. Entonces podemos ver aquí en nuestro programa, aquí estamos descomponiendo y estamos después de descomponer ya simplemente con este comando que es el mat de la biblioteca matplotlib, que es lo que estamos elevándolo al cuadrado. Esta D significa el número descompuesto, el dato descompuesto, menos la media elevado al cuadrado más h. Ese h es pues la continuación simplemente. Después lo único que hacemos es, como lo hemos guardado todo en la variable h, lo único que hacemos es crearnos otra variable que sería la var o otra variable que es la var, donde la var no es nada más que h dividido entre n. Esa descomposición es algo bien importante y un poquito difícil de comprender, pero lo que hace no es nada más que seguir el conteo de números y hacer esto. Estamos descomponiendo número por número de la sumatoria que hemos hecho al principio. No se olviden de esta sumatoria que hemos hecho al principio para que se vaya restando dato por dato con la media aritmética para posterior elevarlo al cuadrado y pues conseguir de esa manera el BART. Esta es la parte más difícil de entender porque después ya es lo mismo, como hemos podido ver aquí en nuestro cuadro. La desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza y eso está aquí programado. Como podemos ver, aquí tenemos if a igual 2, eso quiere decir la opción 2. Gracias a este if podemos hacer nosotros nuestro menú. Esto es lo mismo, simplemente es una copia de la varianza donde tenemos aquí la variante en esta parte donde dice desviación va a ser igual a mat square, que significa raíz de la biblioteca de matemáticas, y bar, es decir, le estamos sacando la raíz cuadrada de la varianza, simplemente eso. Para la opción 3 lo que nosotros hacemos es, como hemos visto aquí, ya hemos puesto al principio de nuestro programa, aquí nosotros hemos puesto una variable que es máximo
menos 1 y mínimo que sería, he puesto un rango de 1 billón para que podamos poner datos elevados, es decir, qué sé yo, 1500, 1300 datos estadísticos en ese nivel. Entonces nosotros lo que hacemos es lo siguiente. X es diferente a 0, como les he explicado, no es nada más que el contador. Y aquí es lo que nos truje. Es if X tiene que ser mayor al máximo que hemos puesto que es menos 1. Y en sí en ese ciclo va contando, en ese conteo del if va contando hasta hallar el máximo valor. Y aquí en el if, para encontrar el mínimo, lo único que hace es el sentido inverso, con el menor que. X tiene que ser menor al mínimo. El mínimo era, como les había puesto hace rato, como les había mostrado, era un billón. Es un rango demasiado grande donde nosotros vamos a tener la libertad de poner el dato que nosotros queramos. ¿Sí? Listo, eso sería para esta parte, ¿no? Del máximo y mínimo. Después nosotros tenemos aquí la opción 4. Como podemos ver, aquí es lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Aquí la opción 4 sería lo siguiente. La opción 4, ¿qué es lo que nos pide? Como podemos ver aquí en nuestra presentación, nos pide el coeficiente de variación. Es lo mismo, lo copiamos como hemos calculado, la varianza o la desviación estándar en este caso, y lo dividimos simplemente entre la media. Es lo mismo que ya había explicado hace un momento, si ustedes se pueden dar cuenta. Lo que cambia aquí es la división de la varianza entre el valor absoluto de la media aritmética, que aquí lo podemos ver en este código. Y aquí está guardado en CB, que es el coeficiente de variación, en esta variable CB. Y así nosotros hemos concluido, así es como hemos programado esto. Ahora veamos lo que es importante, el rumbo. ¿Sí? Entonces, el programa se maneja de esta manera. Primero nos da un menú de opciones donde nosotros tenemos que escoger. Vamos a escoger la opción 1. Damos Enter y aquí dice escriba la serie de números y pulse 0 para terminar de poner los datos. Vamos a hacer y vamos a comprobar los datos ya calculados en esta parte. En teoría, la varianza nos debería dar igual a 1.25 y la media nos debería dar 2.5. Ingresemos los mismos números, por favor. Obviamente vuelvo a recalcar que este programa se puede ingresar n números, n variables. Entonces, sigamos. Escribimos 1, 2, 3 y 4, que eran nuestros datos. Y para dejar de ingresar datos ponemos 0. Listo, entonces aquí nos calcula la media, como hemos podido apreciar aquí. Aquí es donde se calcula la media en nuestro primer código, porque después es lo mismo y necesitamos la media para calcular tanto la desviación estándar como la varianza. Entonces volvemos a nuestro room y decimos la media es 2.5, correcto, y la varianza es igual a 1.25, es lo que nos sale. Ustedes lo pueden calcular con sus calculadoras y pueden cerciorarse de que es lo mismo. Sigamos, vamos a probar la opción 2. Decimos 2. Ingresamos otra vez los mismos números, 1, 2, 3, 4. Ponemos 0 para decir que ya no queremos poner más datos y nos dice, la desviación estándar es 1.118, redondeando. Buscamos aquí la desviación estándar, aquí lo tenemos y como podemos ver es 1.118 la desviación estándar. Hasta ahorita está todo bien. Ahora veamos por favor lo que es la opción número 3, que es el rango estadístico. Entonces ponemos 3 es igual, ingresamos los datos, 3 y 4. Ponemos el 0 para dejar de poner los valores y aquí tenemos. El valor máximo había sido, como vemos aquí, es 4 y el valor mínimo es 1. Te calcula tanto el valor máximo como el mínimo y para el rango estadístico lo único que hace es la diferencia, como podemos ver aquí sería 3. Con esto hemos comprobado la opción 3. Ahora veamos el coeficiente de variación. Como hemos dicho hace un momento, el coeficiente de variación no es nada más que el cociente de la desviación estándar con el absoluto de la media. Pero veamos cuánto sale. Bueno, aquí sabíamos que salía 3, no había donde perderse.
El coeficiente de variación, como les había dicho, no es nada más que la desviación estándar dividido entre la media aritmética, que sería 1.118 dividido entre 2.5. Nos debería salir 0.4472. Hagamos la prueba por favor en nuestro programa. Damos room y ponemos la opción número 4. Ingresamos los datos, 4 y 0 para dejar de colocar. Y como podemos apreciar, el resultado es 2.4472 redondeando. ¿No es verdad? Entonces esto quiere decir que nuestro programa sí nos está funcionando, sí nos está dando los datos y también podemos, por último, vamos a demostrar que sí podemos poner para n datos, simplemente cumpliendo la condición del 0. Si nuestro programa revisa que es 0, entonces ya deja de ingresar y te bota directamente el resultado. Entonces ponemos room. Vamos a escoger la opción 1, quiero que me calcule la varianza y ahora aquí voy a ingresar n variables, es decir, 48, 56, 25, 20, 36 y demás números. Al azar estoy poniendo, pero ya no quiero poner más, entonces voy a poner 0. Pongo 0 y como podemos ver me sale la media y me sale también la varianza. Como vemos no es nada difícil, no es nada complicado, es algo bien sencillo de comprender y esta es el código. Entonces con esto me despido, doy muchas gracias por su atención y nada, hasta la próxima.